Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy viajamos a un tiempo convulso, al corazón del siglo IX, a una Roma que, mira, poco tiene que ver con la imagen serena que a veces tenemos. Imagina el año 844. La ciudad es, bueno, un auténtico hervidero. Facciones de nobles luchando por el poder, la sombra del imperio carolingio ahí, planeando sobre la elección del Papa y, para colmo, desde el mar, una amenaza constante. Y es justo ahí, en ese escenario casi de asedio, donde el 25 de enero eligen al Papa Sergio. Nuestra tarea hoy es meternos de lleno en la figura de este pontífice, el número 102, si no me equivoco. El 102, sí. Y bueno, su mandato fue breve, del 844 al 847, pero increíblemente denso. Tenemos varias fuentes que analizan este periodo tan turbulento y lo que queremos es sacar las claves, ¿no? Entender cómo intentó guiar a la Iglesia en medio de un caos que parecía que se lo iba a tragar todo. ¿Qué lecciones podemos sacar de un papado que nació bajo tanta presión? Precisamente. El objetivo de este análisis es desentrañar cómo Sergio II navegó esa tormenta perfecta, porque tenía varios frentes abiertos. Por un lado, la división interna en Roma, una división profunda, que llegó a cuestionar su propia elección al principio. Por otro lado, la agresión externa. Hablamos de los sarracenos, invasores musulmanes que venían del norte de África, de Sicilia, una amenaza creciente en las costas italianas. Uf. Y finalmente esa relación siempre complicada, siempre tensa, con el poder imperial carolingio. Queremos entender no solo los hechos, que ya son bastante fuertes, sino las ideas que había detrás, su visión del liderazgo, ¿sabes? Su respuesta ante el sufrimiento, cómo interpretó teológicamente los desastres. Hay un hilo conductor muy potente en el material, la idea de que la verdadera fortaleza del líder espiritual no está en la espada, no está en el poder militar o político. Sino en algo más profundo. Exacto, algo simbolizado por la cruz. Y para entender bien la magnitud del desafío, hay que tener claro el contexto. El imperio carolingio, esa gran potencia que había dominado Europa, pues estaba fracturado. Tras la muerte de Ludovico Pío, sus hijos se metieron en unas guerras civiles que debilitaron muchísimo el poder central. Claro. Y eso dejaba a Roma y al papado más expuestos, más vulnerables. Además, la presión de las familias nobles romanas para influir en la elección del Papa era intensísima. Querían colocar al suyo, vamos. Claro, querían un papa afín. Así que Sergio II llega al papado en un momento de extrema debilidad para la Iglesia y para la ciudad de Roma. Hablemos de esa elección, porque las fuentes la pintan como, bueno, de todo menos tranquila. Cuentan que Sergio fue aclamado por el pueblo y el clero de Roma. Eso suena bien, ¿no? Legitimidad popular. Pero, casi al instante, una facción rival, apoyada por nobles, intentó imponer a otro candidato, un diácono llamado Juan. El antipapa Juan. Eso es, un antipapa. Menuda forma de empezar un pontificado. Pues sí, un inicio marcado por el conflicto interno, no cabe duda. Y aquí vemos la primera gran complicación. Tiene que intervenir el emperador Lotario I, uno de los herederos carolingios. Hizo falta su intervención militar y política para aplastar la revuelta que apoyaba a Juan y confirmar a Sergio II como papa. O sea que apagó el fuego, pero... Pero el precio fue alto, claro. A corto plazo trajo paz a Roma, sí, pero reforzó esa idea de que el Papa, pues necesitaba la tutela imperial para sostenerse. Aumentó la dependencia. Los textos que manejamos lo dicen con una imagen muy potente. Su pontificado nació marcado por el fuego, la espada exterior de los enemigos y la herida interior de las divisiones. Una herida que Lotario vino a cerrar, sí, pero dejando la cicatriz de la sumisión. Y esa espada exterior no tardó en aparecer. El 23 de agosto de 846 se produce uno de los episodios más traumáticos de la historia de Roma, la invasión sarracena. Una flota llega al Tíber, desembarcan en Ostia y... avanzan hacia Roma. No consiguieron entrar en el núcleo de la ciudad, protegido por las murallas aurelianas, pero sí llegaron y saquearon brutalmente dos lugares sagrados. Sagradísimos. Las basílicas de San Pedro en el Vaticano y San Pablo extramuros. Exacto. Que se llaman así extramuros precisamente por estar fuera de esas murallas principales. Las crónicas hablan de profanación de altares, robo de tesoros litúrgicos acumulados durante siglos, destrucción de reliquias. Imagina el impacto, el shock psicológico y espiritual para la gente y para el propio Papa. Y aquí es donde la reacción de Sergio II, según lo que leemos, es
particularmente interesante. Era ya un hombre mayor, de salud delicada, ¿Sí? pero no huyó. Intentó coordinar la defensa dentro de las murallas como pudo, pero sobre todo su respuesta fue... Profundamente espiritual. Exacto. En lugar de una respuesta puramente militar, que quizá tampoco podía ofrecer de forma eficaz, Sergio II se centró en la oración, en la penitencia, organizó procesiones por la ciudad, reunió al clero y al pueblo para implorar la misericordia de Dios. Es como si, ante la impotencia material, reafirmara dónde estaba la verdadera fuerza, ¿no? Hay una frase que se le atribuye en una homilía justo después del desastre que lo capta muy bien. La espada puede romper la piedra, pero no la fe del corazón. No niega la catástrofe, ni mucho menos, pero la coloca en otro plano. Entiendo esa respuesta espiritual. Pero, ¿las fuentes dicen algo sobre cómo lo vio la gente común? La gente de Roma aterrorizada, que igual había perdido familiares, sus casas. ¿Vieron esa respuesta como algo elevado o primaba más el miedo, la rabia, la sensación de abandono, quizá? Es una pregunta muy pertinente, sí. Las fuentes que tenemos, claro, están escritas sobre todo desde una perspectiva eclesiástica. Tienden a destacar la interpretación teológica, la respuesta piadosa. Es difícil saber exactamente cómo reaccionó el pueblo llano. Sin duda debió haber miedo, desesperación y quizá cuestionamientos, claro. Pero lo que las fuentes sí recalcan es el esfuerzo de Sergio II por dar un sentido a lo que había pasado, por canalizar ese dolor colectivo hacia algo que no fuera solo desesperación. Intentar encauzarlo, ¿no? Eso es. Al ordenar ayunos, penitencia pública, actos de reparación, no solo buscaba el favor divino, también ofrecía un marco para entender, una vía de acción comunitaria ante el trauma. La idea era, vale, nos han humillado, sí, pero esta humillación puede ser una llamada a la conversión, a volver a lo esencial. Es una forma de recuperar la iniciativa, no militarmente, pero sí espiritualmente. Y esto conecta con otro punto fascinante que exploran las fuentes, el significado teológico que se le dio al ataque a las basílicas. Porque claro, para la gente de la época, un templo no es solo un edificio. Y San Pedro y San Pablo eran, el corazón de la Iglesia de Roma, ligados a los apóstoles. Su profanación tuvo que ser vista como algo más que un acto de guerra. Totalmente. Se interpretó como un símbolo de la pasión de Cristo, pero sufrida ahora por su cuerpo místico que es la Iglesia. La Iglesia, en la historia, participa del sufrimiento de Jesús. Sergio II, según leemos, articuló esta visión. El desastre no era señal del abandono de Dios, ni siquiera necesariamente un castigo por pecados concretos, sino una participación en el misterio del sufrimiento que redime. Era una purificación. Dolorosa, pero necesaria. Dolorosísima pero necesaria. Una oportunidad casi paradójica para reconstruir no solo los muros físicos, que también, sino sobre todo la fe interior. Los muros del corazón, como decías antes. Si las piedras del templo han sido derribadas, es para que se levanten los muros del corazón. Esa cita que mencionas de un sermón suyo es potentísima. Cambia la perspectiva por completo. No es resignación pasiva, es encontrar un propósito constructivo en medio de la destrucción. Exactamente. Desarrolla lo que podríamos llamar una teología del sufrimiento eclesial, muy, muy encarnada. La catástrofe no es el final, es un catalizador. La Iglesia, como comunidad de fe, a menudo encuentra su fuerza no evitando las heridas, sino en cómo las atraviesa, cómo las integra. Se salva a través de la herida. Eso es, aprendiendo de ella, purificándose en ella. Es una visión que choca mucho con la mentalidad actual, que a veces solo busca el éxito, la ausencia de problemas. Para Sergio II, la prueba era parte del camino. Y esta visión no se quedó solo en palabras, ¿verdad? Las fuentes describen cómo, a pesar de ser mayor, estar enfermo y tener pocos recursos, Sergio II se dedicó a restaurar lo dañado. No debió ser nada fácil. Imagino el estado de las basílicas y la escasez después del saqueo. Cierto, cierto. Emprendió la labor de reparar altares profanados, reconsagrar los espacios sagrados, intentar recuperar reliquias perdidas o robadas, o reemplazarlas. El objetivo era más que material, era devolver la dignidad espiritual a esos lugares tan emblemáticos y, por extensión, a toda la comunidad cristiana de Roma. Cada gesto de restauración era un acto de fe, un acto de esperanza, una forma tangible de decir, la violencia no tiene la última palabra aquí. Me parece muy simbólico, sí.
la reconstrucción física como un reflejo de esa reconstrucción interior y espiritual que él predicaba. Las fuentes dan detalles de cómo se financió o cuánto duró. ¿Pudo él ver algo terminado? Las fuentes no suelen entrar en tantos detalles logísticos, pero sí enfatizan el impulso que dio Sergio II. Probablemente fue un proceso largo, que seguramente superó su breve pontificado. Culminó años después con la construcción de las murallas leoninas alrededor del Vaticano, ya con su sucesor, León IV, precisamente para proteger San Pedro de futuros ataques. Ah, claro, una consecuencia directa. Directa. Pero la iniciativa, la voluntad de restaurar no solo los edificios, sino el ánimo partió de Sergio. Hay una analogía muy bonita en una carta suya a los monjes de Letrán que ilustra esta conexión. Así como Roma se reconstruye piedra a piedra, así también el alma se edifica virtud a virtud. La paciencia y el esfuerzo en lo visible como modelo para el trabajo interior. Y mientras lidiaba con todo esto, las secuelas del ataque, la reconstrucción, seguía ahí la otra tensión fundamental, la relación con el poder imperial. Ya vimos que necesitó la confirmación de Lotario I al principio. ¿Cómo manejó esa dependencia después? Intentó reafirmar la autonomía del Papa. Es que es un equilibrio delicadísimo, ¿eh? Marca gran parte de la historia papal en la Edad Media. Por un lado, la protección imperial era necesaria, en cierto modo, ante amenazas como los sarracenos o las luchas internas, pero por otro lado implicaba una tutela que podía limitar la libertad de la Iglesia. Sergio II parece que navegó esta tensión intentando salvar lo esencial, la autoridad doctrinal y espiritual del papado. No podía desafiar militarmente al emperador, era imposible, pero sí podía afirmar la primacía de la fe. Por Lotario, el César puede custodiar los muros, pero solo Pedro guarda la fe. Es una afirmación audaz, ¿no? En ese contexto de dependencia. Muy audaz. Y muy significativa. Es como una destilación temprana del principio de las dos espadas o las dos esferas de poder que la Iglesia desarrollará más adelante. Reconoce la función del poder temporal: proteger, mantener el orden, custodiar los muros, pero le pone límites claros. La esfera de la fe, su interpretación, su custodia, eso pertenece al sucesor de Pedro, al Papa. Ni siquiera el emperador más poderoso tiene la última palabra en temas de doctrina o disciplina espiritual. En un momento de debilidad política y militar, Sergio II reafirma con fuerza la independencia y la supremacía del poder espiritual en su propio terreno. Esto nos hace ver su figura de otra manera. Quizá no fue un papa de grandes gestas políticas o militares, pero las fuentes parecen presentarlo como un líder con otro tipo de fortaleza. Hablan de una teología de la cruz aplicada al gobierno. ¿Qué significa eso exactamente en su caso? Pues significa gobernar no desde una posición de dominio, de imposición, sino desde la vulnerabilidad compartida y el servicio sufriente. Es entender que la autoridad del pastor, siguiendo el modelo de Cristo, se ejerce sobre todo acompañando al rebaño en sus dificultades, sufriendo con él, no por encima de él. En el caso de Sergio II, esto se ve en que se quedó en Roma durante el ataque, en su liderazgo espiritual centrado en la penitencia y oración comunitaria, en su esfuerzo por restaurar la esperanza después del desastre. No se presentó como un príncipe guerrero, sino como un padre anciano compartiendo la aflicción de sus hijos. El trono de Pedro es fuerte porque está hecho de madera de cruz. Esa otra cita de un sermón a los diáconos romanos que recogen las fuentes es tremenda. Le da la vuelta a la lógica del poder del mundo. Totalmente. Sugiere que la resiliencia del papado, su capacidad para perdurar a través de los siglos a pesar de crisis terribles, no viene de ejércitos, ni de riquezas, ni de estrategias políticas, aunque todo eso haya influido en la historia, claro, sino de su conexión fundamental con el misterio de la cruz, con el sufrimiento aceptado, con la debilidad que se convierte en fortaleza espiritual, con el servicio hasta el final. Sergio II, en su fragilidad personal y en la precariedad de su tiempo, se convierte, según esta lectura, en un ícono de ese tipo de liderazgo, silencioso pero tenaz. El pastor que no huye cuando viene el lobo. Sino que se queda, reza y trata de mantener unida a la comunidad. Desde esta perspectiva, su pontificado, aunque corto y marcado por la catástrofe, adquiere una fuerza testimonial importante. Los textos que analizamos parecen verlo como una especie de defensa de la fe, una apologética vivida, pero no basada en triunfos, sino en la pura perseverancia. Exacto. En un mundo que a menudo mide la verdad o el valor por el éxito visible, por la prosperidad, por la ausencia de conflicto, la historia de Sergio II, y por extensión la de la Iglesia en muchos momentos, ofrece un contrapunto. Muestra que la fe puede ser auténtica y profunda precisamente en medio de la prueba, de la aparente derrota.
La Iglesia, tal como la presentan estas fuentes a través de Sergio, no se mantiene porque siempre gane según los criterios del mundo, sino porque sigue creyendo, sigue esperando, sigue rezando, incluso cuando todo parece perdido. Su papado, entonces, se nos presenta no como una edad de oro, ni mucho menos, sino como un reflejo, crudo, pero fiel de la condición histórica de la Iglesia, vulnerable por fuera, expuesta a los golpes del mundo, pero con una capacidad de resistencia interior que las fuentes ven como invencible a largo plazo. Hay una reflexión final en el material analizado que lo resume de forma muy bella, me parece. La fe no necesita victoria para ser verdadera, basta con que no se apague. Es una definición de la Iglesia no como una fortaleza imponente, sino como una llama en la noche del mundo. Una llama a veces pequeña, combatida por vientos huracanados, pero que, de algún modo, sigue ahí, persevera. El legado de Sergio II visto así no son grandes monumentos o conquistas, sino esa llama mantenida encendida en uno de los momentos más oscuros. Muy bien, pues hagamos una breve síntesis de esta exploración antes de la reflexión final. Hemos profundizado en el pontificado de Sergio II, un papa elegido en el año 844, un año tumultuoso. Vimos cómo afrontó divisiones internas que necesitaron incluso la intervención imperial y sobre todo cómo respondió al devastador saqueo sarraceno de 846. Y lo clave aquí es su interpretación, ¿no? Sí. No vio el desastre solo como una tragedia, sino como una llamada a la purificación, a reconstruir la fe desde dentro. Analizamos esa tensión constante entre su autoridad espiritual y la tutela del imperio, y cómo intentó proteger la primera. Y finalmente descubrimos un modelo de liderazgo diferente, arraigado en la teología de la cruz, un gobernar sufriendo con el pueblo. Y la idea de una iglesia cuya fuerza reside más en su perseverancia interior que en el poder terrenal. Y a partir de todo esto, surge una pregunta final, ¿no? Una idea para reflexionar que viene directamente de cómo las fuentes interpretan lo que hizo Sergio II. Él, ante la destrucción física de símbolos sagrados, ante la humillación de Roma, propuso una lectura que abría una puerta a la transformación. Ver la crisis como una oportunidad para fortalecer lo interior, para purificar intenciones, para reconstruir los muros del corazón. Si traemos esa perspectiva a nuestro tiempo, a los desafíos que enfrentamos, ya sean personales o colectivos, crisis económicas, sociales, personales, sanitarias, lo que sea, ¿sería posible intentar una relectura parecida? Podemos ver las crisis no únicamente como desastres que hay que superar y olvidar rápido, sino quizá también como catalizadores inesperados, momentos que justo porque sacuden nuestras seguridades externas, nuestras estructuras habituales, nos fuerzan a redescubrir valores esenciales, a reconstruirnos desde dentro, a encontrar una fortaleza diferente. Es la cuestión, provocadora quizá, que nos deja el testimonio de este papa casi olvidado del siglo IX.